Bienvenidos a la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos domingo tras domingo a través de las transmisiones de estas predicaciones. Estamos en una serie que hemos titulado Evidencias de Vida Nueva, estudiando las cartas del apóstol Juan. Vayamos a la lectura del día de hoy en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 18. Lo más importante en este tiempo de predicación es lo siguiente, la lectura de la palabra de Dios, pues el Señor habla a nuestros corazones por medio de ella. Pon mucha atención en primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 18, que dice de la siguiente manera. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hay un dicho que reza de la siguiente manera: del odio al amor hay un paso. Este dicho se aplica para aquellas personas que no soportan a algo o a alguien, y con el paso del tiempo desarrollan un cariño especial que en ocasiones hasta los une para toda su vida. Tal fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un joven ecuatoriano de nombre Julio César Mora le propuso matrimonio a una joven de nombre Waldramina Quinteros. Ella expresó en una entrevista que al principio no lo quería y hasta le caía mal. En la actualidad, son el matrimonio más longevo en todo el mundo según récord Guinness, quienes reconocen el récord tomando en cuenta la suma de las edades de la pareja, que en este caso suman 217 años y 7 días hasta el día de hoy. Ellos han pasado juntos 80 años. Bastante, por cierto, para una joven que al principio ni le caía bien el muchacho. El apóstol Juan, en el pasaje que acabamos de leer, precisamente menciona el contraste entre el odio y el amor, así como la manifestación de ambos. ¿Y a ti, qué te distingue más? ¿El cariño o la indiferencia? Siendo muy honestos, ¿amamos u odiamos? El texto a reflexionar hoy comienza con una declaración que hemos leído en diversas secciones en esta carta. El versículo 11 nos recuerda acerca de un mensaje que ha sido desde el principio. Y este mensaje se traduce en el amor de unos para con otros.
Concluye la sección a reflexionar con el versículo 18, donde se nos exhorta a amar con hechos y de verdad, no solamente con palabras. Entre estos versículos, el 11 y el 18, nos es notorio dos reflexiones principales. La primera de ellas nos habla del vicio del odio y la segunda del fruto del amor. En el primero de ellos, el vicio, el odio, nos damos cuenta dentro de la enseñanza de esta sección que el apóstol Juan nos recuerda una conocida historia, una historia bastante comprendida por los receptores de la carta en su tiempo. Así también para los conocedores de la Biblia a través de la historia y aún hasta para aquellos que no nos hemos adentrado tanto al estudio de la Biblia. El apóstol cita una situación familiar muy antigua cuyo desenlace es trágico y mortal. El acontecimiento sucede al principio de la historia de la humanidad entre los hijos de la primera pareja, es decir, entre los hijos de Adán y Eva. Juan cita este acontecimiento histórico en el cual es perceptible el odio. Se trata del caso de Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, quien en un arrebato colérico de celo y envidia se levanta y ataca a su hermano Abel, quitándole la vida. La historia la puedes leer con mayor detalle en el capítulo 4 del primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Juan parece tener el firme propósito de llegar al punto medular, expresando la razón de este asesinato, expresando lo que había en el corazón de Caín, mismo que leemos en el versículo 12. Nos dice: no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Sin rodeos, Juan afirma que Caín era del maligno y exhorta a los receptores de su carta, a los lectores de la misma, a que no seamos como Caín. Caín es caracterizado por un corazón oscuro, por un corazón malévolo. Caín había heredado la naturaleza caída de sus padres. ¿En qué consistía esta naturaleza caída? Se caracteriza por el pecado y por el ser miserables. El pecado y la miseria es lo que caracteriza este estado de caída. Por naturaleza, todo ser humano somos partícipes de este estado de caída. Sin embargo, también el texto menciona que hay una esperanza, pues Abel, quien también era por naturaleza pecador, expresa el texto que Abel había realizado obras que son catalogadas o que son caracterizadas por la justicia. Es decir, Abel, a pesar de su naturaleza caída, había obrado con justicia. Es decir, que había hecho lo que había sido establecido conforme a la voluntad de Dios. En este caso preciso,
El texto en Génesis nos recuerda que Abel había presentado una ofrenda adecuada, es decir, un sacrificio tal como Dios les había establecido. Como menciona el escritor sagrado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, donde nos da la idea de qué es lo que presentó Abel y por qué fue acepto por Dios su ofrenda. Nos dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Caín mata a su hermano precisamente por la envidia que tenía hacia él. Lo mata porque precisamente como nos expresa Juan, Caín era del maligno. Mata pues a su hermano y tal acontecimiento, esta imagen es utilizada por Juan el apóstol para reforzar con un aliento a sus lectores, quienes probablemente en este tiempo y posteriormente corrían el riesgo de perder su vida debido a su fe. Pues leemos este aliento en el versículo 13 y 14, donde se expresa: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Estos versículos, a manera de contraste, expresan que hasta nuestros días aún existe el odio. Y en ocasiones los creyentes somos odiados, rechazados y hasta perseguidos por la gente que está en el mundo. Pero esto, nos dice el apóstol Juan, no debe ni de sorprendernos ni extrañarnos. Al contrario, debe ser una aliciente para amar a los que nos rodean. Pues la muestra de amor manifiesta que hemos pasado de la muerte a la vida. Esta es una expresión o evidencia, una manifestación de vida nueva. Te invito a que reflexionemos en la respuesta que tenemos a las siguientes preguntas. ¿Será sencillo expresar amor cuando somos odiados? No estoy viéndote físicamente en este momento, pero estoy seguro de que tu respuesta, y concuerdo con ella, es no. No es sencillo mostrar amor a quienes nos rechazan o a quienes nos odian. Pero sabes, Abel practicó acciones justas. Con mayor claridad nosotros tenemos la obra del justo a nuestro favor. Es por esa obra del único justo por la cual tú y yo podemos ser capacitados para expresar amor a los que están a nuestro alrededor. El versículo 15 parece que eleva aún más la enseñanza, pone la vara un poco más alta, equiparando el odio con el homicidio. Leemos versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Es probable que en la mente de Juan estaba todavía clara la enseñanza de Jesús.
específicamente cuando predicó este tema del homicidio que leemos dentro de su discurso en el Sermón del Monte, el cual encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22, que dice de la siguiente manera: Jesús, hablando a una multitud, dirigiéndose a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban, les dijo la siguiente enseñanza: Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Algo que consideramos que pasa tan desapercibido como el enojo, algo que es tan repentino como un insulto, algo que es tan espontáneo como una maldición cuando estamos molestos, en un momento de enojo, en un arrebato de ira, puede llegar a ser tan nocivo y pecaminoso como un homicidio. Estos pecados vienen de lo profundo de un corazón caído, de un corazón no regenerado por Dios. La siguiente sección a la cual se refiere el apóstol Juan expresa evidencias prácticas del fruto del amor. Veamos este contraste de los versículos 16 al 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Una vez que Juan enfatiza la máxima expresión de amor para la humanidad, exhorta a los destinatarios de su carta, como a todo creyente en la historia, a amar no solo con palabras, sino con una entrega real, con compasión. La manera que registra el versículo 17 que leíamos hace un momento es sumamente práctica. Consiste en compartir los bienes materiales con aquellos hermanos que padecen necesidad. Nos damos cuenta, por lo tanto, que los bienes materiales son un medio para mostrar el amor de Dios. Esto siempre y cuando sea posible, si es que hemos pasado de la muerte a la vida. Por lo cual, la invitación para nosotros es estar muy alerta en las necesidades que tienen nuestros hermanos. Consiste en buscar activamente compartir lo que Dios nos ha dado con aquellos que necesitan, por ejemplo, alimento, vestido, medicamentos, con aquellos que necesitan apoyo espiritual o físico. Personalmente, he reflexionado en este tiempo de pandemia que estos meses han sido de reto y de oportunidad para que los creyentes en Cristo mostremos el amor y la gracia de Dios.
que la Iglesia pueda tomar ese compromiso de mostrar el amor de Dios a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Como escribió Agustín de Hipona, si se enfría nuestro amor, se entumece nuestra acción. No permitamos que el amor se enfríe. Por el contrario, avivémoslo constantemente hasta el punto de obrar, de accionar en favor de otros. Caín es un ejemplo negativo del odio. Según se narra en el capítulo 4 de Génesis, en su intento por agradar a Dios bajo su propia perspectiva, con sus propias reglas, ofreció un fruto, una ofrenda, el fruto de la tierra, mientras que Abel, como ejemplo de justicia, ofreció un sacrificio de su rebaño. Nos dice la Escritura, uno de los primogénitos con su grasa. Tal sacrificio de Abel fue agradable delante de Dios, enseñándonos con esto la Escritura que era necesario el derramamiento de sangre y el sacrificio que Dios demandaba para que éste fuera aceptable delante de Él y que existiera una reconciliación por parte del oferente, de aquel que ofrecía su ofrenda. Caín, por otra parte, ofreció según sus esfuerzos y según su propia perspectiva para impresionar o agradar a Dios de otra manera. Al darse cuenta que no lo pudo lograr, el odio en su corazón le llevó a levantarse sobre el justo y darle muerte. Esto corrobora también la máxima expresión de amor que nos fue expuesta en el versículo 16 de esta sección de Primera de Juan 3, que dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Jesús se ofreció como el sacrificio que Dios demandaba. El primogénito del Padre entregó su vida en la cruz, y esto en sustitución de nosotros. Jesús fue odiado por el Caín natural, castigado por el pecado de su pueblo, y su sangre derramada. Sangre que, por cierto, hasta nuestros días sigue emitiendo el eco de salvación. Según lo dice también el escritor a los Hebreos, ahora en el capítulo 12, versículo 24 de esta hermosa carta, donde menciona a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Estimado teleescucha, hay uno de dos caminos que podemos tomar. Seguir a Caín, el odioso homicida, buscando por nuestros propios medios y con nuestras obras agradar a Dios, con ofrendas tan terrenales como nosotros mismos. O bien, el otro camino, seguir al mayor Abel, a Jesucristo, cuya sangre derramada es el sacrificio justo y necesario que Dios demandaba, un sacrificio aceptable delante de Dios, y por medio de ese sacrificio, en sustitución por nosotros, tú y yo podemos ser reconciliados con Dios. Estimado receptor de este mensaje, sea el sacrificio de amor
de Cristo, la justicia, que te vista hoy y te capacite para amar a otros. Oremos. Padre bondadoso, Padre justo, hermoso mensaje de amor nos has mostrado hoy en tu santa palabra, por medio del cual entendemos que por naturaleza nosotros odiamos a los demás, que de diversas maneras somos homicidas, muchas veces con el enojo, muchas veces, Señor, con palabras que salen de nuestra boca y ofenden a otros, con maldiciones. Reconocemos, Señor, que en tal condición merecemos el castigo divino, pero por tu gracia has provisto el sacrificio perfecto, a tu propio Hijo, tu amado Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz para darnos el perdón y una nueva naturaleza, la cual se manifiesta, la cual se expresa con amor. Por la gracia y obra de nuestro Señor Jesús, Padre, te pedimos nos des la capacidad de amar a otros, no solo con palabras, sino con acciones. Que tu iglesia, que hoy escuchamos este mensaje, tomemos el compromiso de compartir con los necesitados y entregarnos por nuestros hermanos con amor. Ruego principalmente, Señor, por aquellos que es la primera ocasión que escuchan este mensaje de salvación en Cristo, este mensaje de amor. Ruego que tu Espíritu toque sus corazones y aplique la obra de Jesús, obrando fe en cada oyente. Todo esto lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con toda nuestra iglesia, desde ahora y para siempre. Amén. Próxima semana tendremos una predicación especial celebrando la libertad. Esto con motivo de la celebración de la independencia en nuestro país. Esperamos te conectes a las 10:30 de la mañana por medio de las plataformas que te sean de utilidad todos los recursos que tenemos en ellas. También te recuerdo que estamos teniendo ya reuniones presenciales a las 10 de la mañana. Esperamos contar pronto con tu asistencia. Anhelamos verte, abrazarte y por el momento enviar abrazos a distancia. Te enviamos saludos y con el favor del Señor nos veremos pronto. Hasta que